En su lista de oraciones, por favor, tengan en mente cuando oren en sus casas por Basilio López, es el papá de Esther López. Está encamado en un hospital de Seguro Social allá en Torreón. Está malito, así que oremos por él. Antes venía él aquí cuando venía de visita aquí a Hueslaco, pero ya hace tiempo que no le vemos, pero a Dios, obedeciendo su palabra. La Biblia sabemos que consta de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, pues, no es para que nosotros lo obedezcamos, sin embargo, allí hay muchas enseñanzas para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos manda, les dijo allá a los judíos, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Además de estas palabras que el Señor Jesucristo afirma, bueno, sabemos que el Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas en forma de eventos físicos, de objetos, de cosas, pero todos son materiales y personas, ¿verdad?, que están ahí con el propósito de que nosotros busquemos la verdad espiritual de esas enseñanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos, bueno, además de que son eventos y sucesos y cosas, sabemos nosotros también que allí hay muchas profecías, muchas promesas y muchas sombras, ¿verdad? Sombra de lo verdadero, ¿verdad? Una sombra no es lo verdadero, sino que la verdad está proyectando la sombra, ¿verdad? Y así está en el Antiguo Testamento. Cuando miramos, por ejemplo, a Noé, allá en el capítulo 6 de Génesis, encontramos que Dios va a destruir el mundo. Y le dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios y le fue revelado lo que Dios iba a hacer. Y esa es una enseñanza acerca del juicio final. Del juicio final. Un día va a venir nuestro Señor Jesucristo y será el fin de todas las cosas y estará el juicio para todos. Para todos. Entonces está esta enseñanza del juicio que Dios le dice a Noé que va a hacer. Voy a destruir todo. Y Dios le revela a Noé cómo salvarse, ¿verdad? Entonces está esa enseñanza también. Está la enseñanza del juicio y está la enseñanza de cómo salvarse. ¿Cómo salvarse? Obedeciendo la palabra de Dios, haciendo lo que Dios le dice a Noé. Perdón. Noé obedece y se tarda 120 años él junto con su familia y construyen el arca. Y cuando llegó el momento, Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa, toda tu familia en el arca. Y todo lo que le había dicho Dios a Noé. Y así lo hacen. Y Dios cierra la puerta. Viene el diluvio y mueren todos. Nada más se salvaron los que estaban dentro del arca. Los de fuera, los que estaban fuera, los que no creyeron a la predicación de Noé, perecieron. Entonces, la enseñanza es en que hay un lugar donde debemos de estar para ser salvos. Y ese lugar para ser salvos es la iglesia. Es la iglesia. Y debemos de obedecer, por tanto, la palabra de Dios. Más adelante Dios, en el capítulo 12
Dios le llama a un hombre llamado Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está hablando a Abraham que salga de ese mundo donde él vive. Bueno, en el Nuevo Testamento el llamado del Señor es para que salgamos del mundo, no fuera del mundo, ¿verdad?, pero fuera del mundo que nos rodea, ¿verdad?, y obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando venga el juicio, ¿verdad?, solamente los que estén dentro de la iglesia son los que se salvan. Los que están fuera de la iglesia van a perecer. Entonces, tenemos ahí que el Antiguo Testamento tiene este tipo de enseñanzas de cosas físicas, materiales, que nosotros tenemos que buscar la verdad espiritual para nosotros. Y ahí en el arca, pues la verdad espiritual es que dentro del arca se salvan, dentro de la iglesia se salvan, fuera de la iglesia no hay salvación. Tenemos la invitación de Abraham: salgamos, ¿verdad? Dice: salte de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A veces se nos hace difícil en el principio, ¿verdad?, cuando oímos el Evangelio, de dejar las amistades, los amigos, la familia, que a veces en algunas ocasiones estorba para que nosotros sirvamos al Dios vivo, ¿sí? Y tenemos que hablarles con mucho tacto para que entiendan, hasta que aceptan que nosotros el primer día de la semana nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, oyendo la palabra, siendo enseñados, cantando himnos, orando, dando gracias a Dios por todas las cosas, recordando su muerte en aquella cruz del Calvario, como lo hicimos hace unos momentos, y trayendo la ofrenda nuestra en las bendiciones que Dios nos dio, nos provió para que el Evangelio siga siendo predicado aquí en Bueslaco y en cada congregación donde se reúne. Unimos nuestras voces para cantar los himnos de alabanza, ¿verdad? Entonces miramos que el Antiguo Testamento nos habla de juicios, para que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 19 de Génesis, pues también ahí hay otro juicio donde viene castigo para unas ciudades, ¿verdad? Y miramos ahí que los que obedecieron, los que estaban bien delante de Dios, lograron salir de la catástrofe, aunque una de esas personas se regresó. Es una enseñanza, ¿verdad?, para que si hemos venido al cristianismo, si hemos aprendido lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, nos quedemos, no nos regresemos al mundo. Entonces ahí está la enseñanza de la salida de Lot y su familia, la salvación, o por decir algo, la salvación de la iglesia, pero también la iglesia que falló y que pereció. Quiere decir que hay dentro de la iglesia, o que habemos dentro de la iglesia, que nos podemos perder. El que piense estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Entonces, miramos que el arca es un tipo de la iglesia, que el llamamiento que Dios nos hace es para que salgamos, no que desamparemos la familia, ni mucho menos, pero que la prioridad es Dios. Y rogar, llorar y dar buen ejemplo para que la familia vea el cambio radical que ha habido en la vida de nosotros. Y todo lo dejamos entonces a Dios.
Y cuando salieron, ¿verdad? Aquella familia de Lot y su familia, cuando salió de Sodoma, recibieron uno de los mensajeros, ¿verdad? Le dice a Lot: escapa por tu vida, no mires tras de ti. Es lo que ahorita no les mencioné, ¿verdad? No debemos de regresar al mundo, como muchos hermanos nuestros, algunos, no muchos, o muchos si los juntamos todos, ¿verdad? Pero cuando sabemos de hermanos que conocimos y que los veíamos bien dedicados a la palabra de Dios, y luego de pronto un cambio totalmente radical, en lugar de ir hacia la salvación, se alejan de la salvación. Y eso es en verdad triste. Ahí en la Biblia tenemos allí, cuando menos Pablo dice, no sabemos si regresó o no aquel compañero colaborador que tenía el apóstol Pablo. Él dice: Demas me ha desamparado amando este siglo. La escritura ya no vuelve a decir si Demas se arrepintió o no se arrepintió, ¿verdad? Pero tenemos allí esa enseñanza de que Demas dejó el cristianismo, ¿sí? Entonces, para que esto no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces, el arca es un tipo de la iglesia. Solamente los que estaban en el arca allá en el Antiguo Testamento se salvaron. Solamente los que estén dentro de la iglesia. La iglesia, recordemos, es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Dice allí en Colosenses 1:18, me parece, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. La iglesia está formada por almas vivientes. Y tenemos que permanecer dentro de Cristo para saber que somos salvos, que estamos en la iglesia. Ahora, la duda para muchas personas pudiera ser, o la pregunta que pueden hacer es: ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Cristo, en una reunión que tuvo con sus apóstoles, solamente ellos y el Señor, les dice, ahí hace la afirmación, la promesa: edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. Esa iglesia fue edificada en la ciudad de Jerusalén después de 50 días que murió el Señor. Es decir, el Señor murió en la Pascua y resucitó al tercer día, anduvo 40 días apareciéndose a los discípulos, a los apóstoles, y en el penúltimo domingo, porque ese Pentecostés cayó en domingo, el penúltimo domingo, el domingo anterior al Pentecostés, el Señor fue llevado al cielo. Y los apóstoles estaban mirando hacia arriba hasta que aparecen unos varones en vestiduras blancas y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis viendo? Así como le habéis visto ir, así va a regresar. Una semana después, los apóstoles son investidos de poder, porque ya les había dicho el Señor: seréis investidos de poder, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y así sucede. Y ellos empiezan a hablar de las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 y versículos del 14 en delante. Y algunos se asombran y otros están dudando, y unos que no falta siempre en un grupo, ¿verdad? Estos están borrachos, estos están ebrios. Y Pedro se levanta y dice: no, esto es la hora, apenas la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, como las 9 de la mañana de nosotros, en el tiempo que llevamos. Y empieza a hablar, y todos están oyendo, la multitud que hay allí, están oyendo
en los idiomas en que ellos nacieron. Porque, la mayoría de esos judíos eran expatriados, venían de muchos países del Imperio Romano, probablemente unos 14 a 16 países, y todos les oían hablar, o bueno, los que habían nacido en algún lugar, les oían hablar en esa lengua, y los otros en otra lengua, les oían hablar, porque era milagro. El Evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios para salvación. Y eso atrajo la mirada, cuando están predicando, hablando de las maravillas de Dios, atrajo la atención de muchos. Y luego Pedro predica su mensaje, su primer sermón, a partir del versículo 22 de Hechos 2, y les habla, del 14 al 21 les habla de las profecías, del Antiguo Testamento, de los Salmos, y luego a partir del versículo 22 les habla de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y termina la predicación diciéndoles: ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 de Hechos 2 dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, y los demás apóstoles también: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que se bautizaron como 3,000. En el versículo 47 escribe Lucas, ¿verdad? Y el Señor, en la parte final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la pregunta era: ¿a cuál iglesia? A la iglesia del Señor. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es posesión, es decir, le pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. El apóstol Pablo lo menciona ya en en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando da un sermón de despedida a la iglesia en Éfeso, y en el versículo 28 les dice a los ancianos, ¿verdad? Les dice que se cuiden, vigílense primeramente ustedes y luego a la iglesia, la cual el Señor, y al rebaño que el Señor les ha dado y en el cual los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice a ellos, ¿verdad?, tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Señor ha puesto para que ustedes lo apacienten, para que lo vigilen, para que lo cuiden. Pero primero ustedes, ¿sí? Y en una ocasión oí una predicación de un hermano diciendo, a veces los predicadores se preocupan tanto por las familias que forman la iglesia que descuidan a su familia. Y luego a veces es una familia dividida, y a veces los hijos no son lo que debieran de ser, ¿verdad?, porque no prestó más atención a los de fuera que a los de dentro. Por eso el apóstol Pablo les dice a los ancianos, obispos o pastores, les dice: tengan cuidado de ustedes, ¿verdad?, y del rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero a 2000 años alguien dice: bueno, ¿y ustedes por qué dicen que son la iglesia de Cristo? ¿Por qué no tantos grupos religiosos? Hay como 50,000, parece. Una vez oí que como 50,000, yo no sé cuántos, ¿verdad?, pero si son 100 son muchos, si son 1000 son más, si son 10,000,
pero si son 50,000, pues ya. Entonces, encontramos ahí en el versículo 8 del capítulo 1, antes del Señor ascender a los cielos, que Él les da el mandamiento a los apóstoles, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan divino, ese es el plan que el Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad? Le mencionó a los apóstoles. Y así empezaron en Jerusalén y cuando ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Dice la Escritura en Hechos capítulo 8 y versículo 4, y los que iban huyendo por causa de la persecución iban, ¿qué cosa? Predicando el Evangelio. ¿Para qué predicaban el Evangelio? Porque el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y predicar el Evangelio a toda criatura. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esos que eran bautizados, por esos que iban huyendo por toda Judea, ¿qué formaban? Formaban la iglesia. Formaban una congregación, o dos o tres, o las que fueran. ¿De quién eran esas congregaciones o esas iglesias? Eran iglesias de Cristo. Eran iglesias de Cristo. ¿Qué enseñaban? ¿Qué hablaban? Hablaban el Evangelio. Hablaban acerca del ministerio de Jesucristo. Hablaban cómo Él se despojó de su divinidad, nació en este mundo para poder cumplir la obra que el hombre nunca pudiera cumplir. Él vino a hacer el sacrificio que iba a satisfacer a Dios para que el pueblo de Dios o todos los que aceptaron a Jesucristo cumplían la ley en Jesucristo al aceptarla. Recuerden que el Señor Jesucristo cumplió toda palabra de Dios. No hubo un mínimo mandamiento o mensaje de la palabra de Dios que Él no haya cumplido. Y tenemos ahí un ejemplo de Dios le dio una orden a Juan, el que bautizaba, para que bautizara a las gentes, ¿verdad? Que se arrepintieran de sus pecados, para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el Señor se acerca a Juan para que le bautice, y Juan no quiere. No, pues, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le responde: deja para que toda justicia de Dios se cumpla. Entonces, así el Señor cumplió ese mandamiento, esa palabra de Dios. Después iba a cumplir todas las demás, pero ya cumplió ese mandamiento también. Y en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, el apóstol Pablo les dice a los corintios, les escribe, les dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? Somos la ley en Cristo. Y ahora tenemos que obedecer los mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Ya los del Antiguo Testamento solamente nos sirven de enseñanza. Pero el Señor Jesucristo dijo: en 2 mandamientos se cumple la ley y los profetas. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Mateo capítulo 22, versículo 32 en adelante, dice: y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Roma: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cuál iglesia?
La iglesia donde se predica el evangelio es de Cristo. La iglesia donde se predica el evangelio es de Cristo. La iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor, cuando Él les dijo a los apóstoles, se cumplió allí en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2, lo que mencioné hace unos momentos, ¿verdad? Era un domingo, eran como las 9 de la mañana cuando empezaron a predicar, cuando empezaron a hablar de las maravillas de Dios, y luego viene el mandamiento, viene la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Y luego viene el bautismo de todos, y la iglesia es edificada allí en Jerusalén. Pero se predicó el evangelio, y los que obedecieron el evangelio fueron añadidos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Cristo, a la iglesia en la cual Él ganó con su propia sangre. Pero no se iba a quedar ahí en Jerusalén, ¿verdad? La iglesia la forman los humanos, en donde se predique la palabra, se cumpla, se haga lo que está escrito en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. En cuanto a doctrina, en cuanto a la manera de la adoración, en cuanto a la organización, ¿verdad? Si lleva todas estas cosas como están en las Escrituras, entonces se puede decir que es iglesia del Señor, iglesia de Cristo. Aquí es tanto el grupo hispano como el grupo anglo predicamos el evangelio. Tenemos la adoración de acuerdo como está en las Escrituras. No utilizamos instrumentos musicales, cantamos con una voz, si ustedes quieren, todo destemplada, ¿verdad? Pero le cantamos a Dios porque queremos adorarle. Queremos participar, sí, queremos participar que Jesucristo hizo en la cruz, todo su ministerio, y terminó allí, culminó en la cruz, derramó su sangre. Y con ese sacrificio, como dice el profeta Isaías, hablando del Cordero, que cómo fue llevado a la muerte en Isaías 53, pero en el versículo 11, dice la Escritura, y verá el fruto, hablando de Dios, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Quién va a quedar satisfecho? Dios. Dios queda satisfecho. Ya no hay necesidad de más sacrificios, porque Cristo hizo un solo sacrificio. Y en la carta a los Hebreos miramos todas esas cosas, ¿no? Ahorita por el tiempo no podemos decirlo, ¿verdad? Pero podemos estar seguros de que la iglesia del Señor es aquella donde se predica el evangelio, se adora como está escrito en las Escrituras, se tiene una organización como está escrito en las Escrituras, y el plan de salvación es de acuerdo con las Escrituras. Hay que oír el evangelio, hay que aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, hay que confesarlo, hay que arrepentirnos, y hay que bautizarnos, y hay que permanecer fieles. Como el apóstol Pablo les dice a los Corintios, si permaneces en este evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Si no, creísteis en vano. Tenemos que ser fieles. Entonces, si algún grupo está en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, y está siguiendo el patrón bíblico, es la iglesia de Cristo. Por eso podemos saber que es la iglesia de Cristo. Pero si en algún grupo religioso donde hay cientos de miembros de ese grupo religioso, pero no necesitan el bautismo, no es necesario, cantan pues casi ya con una orquesta, no con una orquesta, pero tienen los cantos con varios instrumentos musicales, ¿verdad? Allá por los 50 eran más moderados, ¿verdad? Ahora no, es un escándalo, ¿verdad? Es drums, guitarras,
todos los instrumentos musicales, pianos y demás, ¿verdad? Pero la Escritura no menciona nada de esto, ¿verdad? Así que si hay en un grupo religioso que hace, que practica esas cosas, ¿verdad?, no es la iglesia del Señor, no es la iglesia de Cristo, no es. Si participan de la mesa de la cena del Señor cada 3 meses o en algunos cada año, ¿verdad? Cuando yo era metodista, hace ya más de 60 años, la iglesia metodista, allí donde yo iba, creo que participaba en lo que le llaman la Semana Santa, creo. Me di cuenta en una ocasión, ¿verdad? Porque me pusieron a hacer mucho trabajo y no me permitieron participar, ¿verdad? Me enojé. Pero no sabía ni qué era eso, ¿verdad? Pero si participan cada mes o cada año, no, la iglesia de Cristo participa cada primer día de la semana. Está en las Escrituras. Se ofrenda cada primer día de la semana. Entre semana, cuando tenemos servicios entre semana, además del miércoles, no se recogen ofrendas, como en algunos grupos religiosos recogen ofrendas en todas las veces que se reúnen, en la mañana y en la tarde. Aquí no se recogen en la tarde, pero dejan el platillo si alguien no pudo participar en la mañana para que deje su ofrenda, pero no le dicen que debe de ofrendar. Sabemos nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo dice: cada uno dé conforme Dios le prosperó o como propuso en su corazón. Y 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1, hacer también así como ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo. Y así lo hacemos, cada primer día de la semana, con nuestra ofrenda. Y cantamos, ¿verdad? Y participamos de la mesa del Señor, tenemos clases, ¿verdad? Y tenemos la exhortación, en donde no solamente en la clase, sino también en la predicación y en la exhortación enseñamos cosas, ¿verdad? Algunas en las Escrituras. Si hay anomalías, no es la iglesia del Señor. Dice: perdónenme todos aquellos que de buena voluntad y con toda su sinceridad predican y cambian las cosas que están en las Escrituras. La iglesia estaba profetizada desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Miqueas e Isaías, ¿verdad? Daniel habla de esta iglesia, ¿verdad? Y se cumplió en el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron para que se edificara la primera iglesia? Se predicó el Evangelio, lo creyeron, aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepintieron, se bautizaron y fueron fieles. ¿Qué debemos de hacer? Si ya llegamos hasta que fuimos bautizados, debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles. Así que si tú quieres alcanzar la salvación, ¿verdad? Y ¿qué es lo que tienes que hacer? La invitación es de Dios. La invitación es de Dios. Así como Dios llamó a Abraham: salte de tu parentela, a ti te llama y te dice: salte de tus costumbres, y si tu familia no te deja, ven a Cristo, porque o quieres perecer junto con tu familia. Si quieres estar en la iglesia, debes de obedecer, así como Noé, dice la Escritura, hizo conforme a todo lo que Dios le ordenó. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Quieres alcanzar la salvación? Haz como Dios manda. Obedece la palabra como Dios manda. Arrepiéntete, confiesa a Jesucristo, y allá hay agua y podemos bautizarte. Así que la invitación es la predicación, pero cantamos un himno.